Hola, muy buenas noches compañeros. Espero que se encuentren muy bien o muy buen día, depende de en qué momento nos estén viendo y escuchando, ya que esta presentación también se va a subir a la plataforma de YouTube de la Federación. Sean bienvenidos a esta conferencia denominada La evaluación forense en casos de hijos alienados y padres alienados. Esta es impartida por el psicólogo Felipe Aguayo Plácita. Primero, antes de dar inicio, doy un gran agradecimiento al maestro Vladimir Ramírez Macías, quien es el representante legal de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística y quien por fortuna se encuentra el día de hoy con nosotros, por permitir que esta conferencia se lleve a cabo. Y de la misma manera les doy un gran agradecimiento a todos ustedes por estar aquí presentes, esperando que se lleven un amplio aprendizaje. Maestro, ¿gustaría darnos una pequeña presentación de su persona? Sí, muchísimas gracias, Cristian. Pues bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Felipe de Jesús Aguayo Placita. Actualmente laboro para el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, realizando evaluaciones psicológicas en el ámbito familiar. Básicamente ese es actualmente en lo que me dedico. Y pues bueno, muchas gracias por permitirme la participación en esta plataforma. Y pues bueno, esperemos que este día les agrade la presentación que realicé para todos ustedes. Me gusta realizar estas presentaciones de manera didáctica. En cualquier momento, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat. Y pues bueno, lo comentamos, lo platicamos. Y pues bueno, es un tema muy controversial el que vamos a ver el día de hoy. Cristian. Muy bien, y nada más destacar, aquí nuestro colega Felipe también es alumno de nuestro más reciente diplomado en psicopatología forense, nada más para presumir un poco aquí a nuestro colega. Pero ahora sí, siendo así, pues ya podemos dar inicio con su conferencia, profesor. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como lo comento, espero ahí, veo que comentan que se siguen viendo algunos recuadros. Creo que nomás estoy dejando el de chat. Espero que ya no se vean algunos otros recuadros o algo que no quiera que se esté viendo por parte de mi presentación. Pero bueno, vamos a dar inicio. Si tienen alguna otro, lo vemos en el transcurso de la grabación. Nada más para hacer, todos escuchan bien mi voz, no hay distorsión de audio o alguna situación, ¿verdad? Todo correcto. Ok, perfecto. Pues bueno, antes de iniciar a abordar el tema de alienación parental o lo que es propiamente de la evaluación forense, pues bueno, quisiera que veamos ciertas conceptualizaciones que creo que son importantes antes de dar paso a ver esta concepción del tan controversial tema, ¿no? En primer momento quisiera abordar el concepto de conflicto de lealtad que fue descrito inicialmente pues, por un terapeuta, en este caso, en 1973, y lo define como una dinámica familiar en la que la lealtad hacia uno de los progenitores implica deslealtad al otro. El resultado podría ser una lealtad escindida, en la cual el hijo tiene que asumir una lealtad hacia uno de los progenitores en detraimiento del otro. Propiamente vemos que desde 1973 se está abordando ya el tema de un conflicto de lealtad eh,
Hay un libro, de hecho, por parte de este terapeuta, Lealtades Invisibles se llama, donde aborda todo este tipo de tema ampliamente, donde ustedes pueden encontrar este concepto, además, algunas triangulaciones que se realizan en el conflicto de lealtad, pero estamos viendo que no es algo pues propiamente nuevo o que Richard Garnett quisiera en algún inicio, que lo vamos a ver más adelante. Yo creo que tomó de relieve todas estas posturas al, al proponer tal tema, ¿no? Hay otra situación que también exponen los teóricos y básicamente me voy a basar a la situación sistémica. Propiamente es una literatura muy agradable dentro del tema de psicología. Y pues bueno, hay una situación que ellos exponen de doble vínculo. Esto lo expone Bateson, Jackson, Haley y Wickland en 1956, que es otra situación un poquito más antaño que la pasada del conflicto del altar, pero ahí ellos exponen el doble vínculo y ellos lo exponen para entender la estructuración de los mensajes en las familias de esquizofrénicos. Sus primeros estudios con este tipo de familias pues era para ver cómo se establece esta relación de los miembros de la familia, qué importancia tienen estos lazos interaccionales y pues bueno, aquí ellos nos hablan de un doble vínculo. El término tiene que ver con, el proceso que vemos en la práctica de este mensaje verbal. Si los vemos en estas situaciones del proceso de divorcio, de separación, enfocándonos en él, vemos que el término se refiere a este mensaje verbal de tienes que ver a papá, el cual se contradice con el otro mensaje implícito, ¿no? No lo veas. En cuestión de actitud que tiene el padre cuando van a estas visitas, en fin, vamos viendo estos temas, estos conceptos que creo que nos van a servir más adelante para comprender la propuesta que se viene dando, ¿no? Hay otro tema que son las triangulaciones, en este tema definida por Bowen en 1989. Pues bueno, esta triangulación relacional la describe como que siempre existe un conflicto entre dos personas y que ésta puede ser obviado o enmascarado al ganarse un conflicto entre uno o de los dos o un tercero, ¿no? En caso concreto y práctico vemos como cuando aparece el rechazo por parte entre los padres, bueno, se da este conflicto entre los padres, aparece el rechazo del hijo, queda en segundo plano esta situación del conflicto que ellos tienen, entre comillas, queda en segundo plano, pero en realidad este conflicto o este rechazo del hijo será utilizado para acusarse mutuamente, ¿no? El uno con el otro, que hiciste mal, que no hiciste y demás. Esta triangulación, pues bueno, tiene que ver también, lo vamos a ver más adelante, con la triangulación manipulatoria, también nos lo hace ver Linares en el 96, que bueno, él nos dice que es un resultado de una relación simétrica, poco compensada que deriva de un sistema de doble parentalidad. Es decir, el niño recibe dobles mensajes que le están originando ansiedad y angustia. Eh, Veo que esta triangulación manipulatoria que tienen los padres con su hijo, pues bueno, siempre están los dobles mensajes, esta doble parentalidad, estas diferencias en el aspecto de crianza, en el aspecto educativo, en el aspecto de cómo manejar la frustración, los problemas y demás, siempre pasa al niño una factura en estas relaciones padre-hijo que se establecen después de la ruptura familiar. ¿Ok? Hay otra situación que vamos a ver, otro concepto también adecuado, el cima marital. Esto lo propone Litz y
colaboradores en los años 60. Y bueno, ellos nos dicen que es un efecto a largo plazo de una escalada simétrica. Eh, Como lo vemos, cada uno de los progenitores se dedica a desprestigiar al otro delante de los hijos, creándose dos bandos maritales enfrentados en los que los niños participan activamente. Este es el cima marital que ellos proponen en los años 60. Entonces estamos viendo que, pues si vemos cuándo se dan estos conceptos, cómo se van estableciendo estas rupturas, pues al igual que ciertos pasajes de la psicología, ciertos estudiosos, pues se han ido integrando conceptos a través de los años y otros ya vienen de eh, épocas de los 60s, 70s, 80s, 90s, a través de los estudios y a través de varias preguntas que se hacen los autores, ¿no? De estos conceptos, los creadores y demás, para definir las relaciones, la conducta que realizamos ante estas circunstancias. Entonces, es importante conocerlos, ¿no? También estamos hablando de los trabajos de efectos del divorcio en los hijos, que en este caso pone la autora Wallenstein en 1989, donde, pues bueno, en estos estudios de los trabajos de los efectos del divorcio en los hijos, pues bueno, estamos hablando que se basaron en que lo encontrado en estos estudios, perdón, es que los niños consideran que la ruptura es como una riña o una pelea entre sus padres, que ven que el más poderoso o el que tiene la razón es el que se queda con la casa o en el hogar y el otro lo tiene que abandonar. También vemos eh, que en muchos momentos apoyan a ambos padres, que esta relación o esta lealtad que tienen los hijos hacia los padres, en muchos de estos casos al principio, y aunque ellos no deciden elegir, apoyan a ambos padres, ¿no? O sea, la lealtad se tiene hacia ambos padres y posteriormente, aunque no deseen elegir alguno y aliarse con uno, lo tienen que hacer para sentirse protegidos de toda esta circunstancia, de toda esta pelea, de toda esta lucha entre papá y mamá. Y pues bueno, básicamente los hacen elegir un bando. Eh, es cima marital. Eh, Sandra Scarlett. ¿Okay? Bueno, eh, vamos a ver también que se habla y que a lo mejor no se está agregando aquí, pero hay unos estudios que también nos hablan de Sputnik en 1983 sobre el por qué, de acuerdo a su edad, o por qué los niños básicamente podríamos pensar que pueden estar rechazando a algunos de sus padres, ¿no? Y ellos utilizan una serie de estrategias, pueden ser conscientes o inconscientes, que les ayudan a enfrentar estos aspectos más impredecibles, incontrolables y dolorosos de lo que es el divorcio. Entonces, al principio los menores tienden ante el miedo a ser abandonados por sus padres, tienden también intentar reconciliarlos, a que vuelvan a vivir juntos, contando a un padre los cambios positivos del otro, ¿no? Ahora mi papá es bueno, ahora ya hace las cosas que tú le decías, mantiene limpio la casa, o algunas otras cuestiones, ¿no? Vienen a determinar que tras la ruptura también se dan ciertas ansiedades en los menores ante la separación. Y pues bueno, tienden a veces a este rechazo a ser natural, ¿no? Hacia el otro, por a lo mejor el enojo que tiene de que
desconoce o muchas veces no se les explica el por qué se separaron y entonces ahí viene esta parte del rechazo que a veces suele suceder, ¿no? Y pues bueno, vienen toda una serie de factores que podríamos estar hablando de estos estudios, pero pues básicamente eso es con lo principal que vamos a iniciar. Quería que conocieran esos conceptos. Si voy algo rápido en este sentido, eh, igual me lo hacen saber y nos regresamos, ¿no? Bien. Eh, Vamos a hablar un poco de la historia de los conceptos que se vienen elaborando. Igual traté de hacer un análisis histórico de un poquito cómo se fueron dando estas circunstancias de, del concepto del síndrome, primeramente de alineación parental, pues, posteriormente lo que se viene dando, los autores más recientes que hablan sobre el tema. Vamos a entrar en un análisis de discusión. Quisiera que ustedes también me dieran su punto de vista, qué es lo que piensan, qué es lo que consideran, y lo vamos abordando, lo vamos platicando, dado que hay mucha polémica de la manera en cómo inició. Por ahí les hice después llegar el libro ahí por el grupo sobre el pretendido síndrome de alienación parental, que prácticamente es un libro que te dice que no existe, que realmente fue algo inventado para prácticamente incriminar a las madres y demás. Entonces, ese libro realmente, según las autoras, pues buscaron a Garner, buscaron entrevistarlo y él simplemente la rechazó. Si tienen oportunidad de leerlo, ellos lo fundamentan con estadísticas, viene una serie de documentaciones que ellos revisaron y demás, diciendo que no existe, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, hay varios autores que lo defienden y ahorita vamos a ver qué es lo que hay de toda esta situación, si existe, si no existe, si fue un concepto mal empleado o no, pues también quisiera que me lo propusieran, ¿no? Dentro de sus comentarios o haciendo una participación. En fin, pues para entrar en el tema y demás, pues los personajes principales que dieron una explicación o que están dando una explicación a tan controvertido tema, pues bueno, iniciamos un poquito sobre el creador que primero pone que es Richard Gardner en el 85, que lo propone como un desorden que surge principalmente del contexto de las disputas legales sobre la custodia de los hijos. Eh, Principalmente Garner en el 98 empieza ¿cómo empieza sus estudios Garner? Pues bueno, él básicamente viendo estas disputas legales, viendo este proceso que muchas de las madres acusaban de abusos sexuales a los progenitores como recurso para obtener la guardia y custodia, y cómo los niños empezaban también en este aspecto a mentir, a crear escenarios, a crear relatos y demás, empezó a hacer como estudio de caso, a plantear su idea y es como llega a proponer esta situación, ¿no? Y como lo dije anteriormente en la diapositiva pasada, pues bueno, lo propone él primeramente como un desorden que surge principalmente de este contexto de las disputas legales. Posteriormente, pues ya va yendo a ampliar el término y va a hacer otras cuestiones, que es lo que vamos a ver más adelante. Pues bueno, él primero propone unos síntomas primarios a través del tiempo, después de diversos estudios, siempre estuvo ampliando su información, siempre estuvo integrando nuevos elementos a esto que él consideraba, pues bueno, los síntomas primarios, bueno, el síndrome de alienación parental, perdón. Entonces, básicamente, pues estos 9 síntomas primarios que él propone, pues bueno, son esenciales para básicamente
determinar el síndrome de alienación parental que proponía, que primero entra la campaña de denigración. Esta campaña de denigración nos la decía Richard Gardner, pues bueno, esta campaña de denigración, injuria sobre el otro progenitor, pues bueno, comienzan con la desacreditación del otro, comienzan con, lo dice aquí, con a lo mejor pueden ser débiles o absurdas o frívolas justificaciones para el desprecio. Estas campaña de denigración empieza por comenzar con desde las más sublimes hasta las más eh, eh, expuestas dentro del progenitor para hacerlo, empieza a hacer ciertas conductas o actitudes que lo desaprueban delante de los hijos. Papá es malo, papá no te quiere, a veces más sutiles, como lo acabamos de ver, si quieres ir con tu papá, bueno, pues si tú quieres ir con él, en fin, empieza a haber esa campaña de denigración. Ya sabes que él no te va a ayudar a hacer con la tarea, empieza a promover ahí ciertas situaciones. Y bueno, también nos dice que hay una ausencia de ambivalencia. Si bien en todas las relaciones de madre-hijo, padre-hijo, en las relaciones de pareja, siempre existe cierta ambivalencia de amor y odio en esta situación. Pues bueno, él nos dice que no hay una ambivalencia que podamos ver en el niño, sino parcializa totalmente las imágenes parentales, siendo todo lo negativo al menor, al progenitor, en este caso al padre, en la mayoría de las ocasiones, y a la madre, ¿no? Le da todo lo positivo. Aunque puede ser viceversa y lo vamos a ver más adelante en cuanto al actuar. El pensador independiente, pues él empieza a generarse esos pensamientos que él puede rechazar a su padre porque él quiere y demás, ¿no? Empieza a apoyar reflexivamente al progenitor, empieza a decir, pues bueno, que él sí, cree en lo que le dice, empieza a reflexionar, empieza a decir que su padre es bueno, en fin. Ausencia de culpa y hacia la crueldad, ¿no? No le importa, no siente nada si rechaza o no a su papá, en fin. Empieza a haber toda una serie de cuestiones. La presencia de argumentos y escenarios prestados, pues es lo mismo, ¿no? Hay veces que el niño no ha vivido ciertos momentos. Me tocó en una ocasión una menor de 8 años que decía que tenía ya prácticamente 5 años sin tener una convivencia con su padre y pues bueno, ella decía en este escenario prestado, dado que la madre me comentaba que cuando era pequeña, de 2 años aproximadamente o año y medio, la llevó a su papá al domicilio con sus abuelos paternos y la llevó a su cuarto y tenía imágenes de mujeres desnudas y tenía películas pornográficas y que la niña por esta razón rechazaba al padre porque ella tenía esas imágenes incrustadas en su pensamiento y por lo tanto, pues bueno, no quería acercarse a él. Al entrevistar a la menor, pues bueno, ella toda igual como me lo comentó la madre sobre ese relato de cómo la llevó, a dónde la llevó, era casi idéntico esa situación y le pregunto si aún, cómo podía recordar esta situación y ella me decía que pues básicamente ella recordaba todo y al momento de decir, de preguntarle cuántos años tenía, me dice, 1 año, tenía 1 año. Entonces, pues bueno, aquí era un escenario totalmente prestado de esta menor ante esta circunstancia. Bien, viene una pregunta. Ante cierta presión que una madre puede imponerle al hijo, este puede presentar daños psicológicos.
Sí puede, José Luis, sí puede presentar daños. Lo vamos a ver más adelante, las repercusiones que pudiera tener si es que nos alcanza el tiempo para verlo, pero sí puede presentar daños psicológicos de acuerdo a ciertas presiones, de acuerdo, va a haber otros factores influyentes, pero en temas generales depende de la presión, como no es tan específica tu pregunta, pero siento que va más del lado de esta situación, ya sea puede deberse de dos factores. Si es por la presión de que pueda ver al padre o de que lo tenga que ver por un mandato judicial, o bien por la presión de no verlo, las dos generan independientemente algún daño psicológico en el menor, lo cual, pues bueno, puede ser desde cuestiones conductuales, en el lenguaje, dependiendo de la edad que tenga, pueden ser varios sintomatología de ansiedad, la cual puede ir aumentando, en fin, va dependiendo un poquito en esta circunstancia, pero en cualquiera de las dos, el que lo obligue por alguna situación, por un mandato legal y la presión sea muy fuerte delante de la madre y cómo lo realice la madre al final del día, porque también hay muchas variables a considerar, puede también causar daño psicológico. Espero haya podido responder a esa pregunta, José Luis. Si hay más, ahorita me comentas. Y bueno, vamos a ver la extensión de la animadversión a la familia extensa, poniendo otras circunstancias en cuanto a la extensión de la animadversión. Pues bueno, vemos que los menores no solamente ya empiezan a rechazar al padre o la madre, dependiendo sea el caso. Aquí lo voy a basar en estos dos aspectos porque Richard Gardner en ese sentido, pues bueno, él decía o se basaba exclusivamente en la mayoría de los casos de la madre, este lavado de cerebro, como él lo describía, era de la madre lo ejercía sobre los hijos para rechazar al padre, ¿no? En la actualidad, pues bueno, se han visto múltiples avances en esta situación. En fin, entonces el niño empieza a rechazar a los familiares, a los abuelos, a los primos, a los sobrinos y demás, ¿no? Empieza a rechazar y esta animadversión empieza a ser extensiva a toda la familia. Entonces, pues bueno, empiezan a verse estas situaciones de rechazo. Esos son los criterios y bueno, él no me va a detener tanto en eso, que sí quiero avanzar en otras situaciones, pero bueno, él describe tres tipos, ligero, moderado y grave, y van de acuerdo, va a haber una serie de situaciones, las cuales pueden ser mínimas, esta campaña de eliminación, moderada, formidable, va a haber diferentes cuestiones, y no me voy a detener en eso porque voy a entrar en un tema polémico más adelante y quiero que lo veamos en ese sentido. Ok, bien, otra pregunta. Ok, ahorita doy respuesta a las preguntas que me están realizando en el chat, dado que pues tengo que mover un poquito el chat para no tapar la presentación. En fin, voy a comentarles, pues bueno, siguiendo esta terminología o esta historia de conceptos, pues viene esta parte de Johnson y Campbell en el 88, utilizan el término alienamiento para referirse a las fuertes preferencias de uno de los progenitores que inevitablemente aleja a los hijos del otro, y esta estrecha relación no necesariamente es el producto de actitudes manipulativas, sino de la capacidad empática del progenitor alienante. Aquí primeramente Johnson y Campbell empiezan a descartar esta situación de Gardner, empiezan a utilizar el término alienamiento como esta fuerte preferencia de uno de los progenitores que inevitablemente aleja a los hijos del otro, y esta
pues ellos dicen esta separación o este rechazo no necesariamente tiene que ver producto de estas actitudes manipulativas que tenga alguno de los progenitores, sino de esta capacidad empática de estos padres que tienen esta situación, ¿no? Ahora, por el contrario, también hay otros autores como Garrett y Barris en el 94 que dentro de sus estudios nos dicen que caracterizan a ese padre como falto de empatía, inflexible y con ese escaso conocimiento de los efectos de su actitud ante los hijos y por eso lo están rechazando. Entonces, precisamente lo que nos dicen estos dos autores es que por una parte existe ya esta empatía, este progenitor que le dice a sus hijos, yo puedo protegerte, tiene una estrecha relación con ellos, una mejor vinculación que el otro padre rechazado, en fin, viene toda una serie de cuestiones que podemos estar mencionando sobre estos estudios que fueron realizando estos personajes, pero ya se va viendo otra sintomatología, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, también el síndrome de Medea, que es otra situación que se da dentro de los estudios que se dieron después de la propuesta de Garner, después aquí Jacobs y otra vez Wellerstein en 88, 89, pues bueno, ellos alcanzan a describir que los padres dejan de percibir como este síndrome de Medea en oposición a lo que decía Garner, que los padres dejan de percibir que sus hijos tienen sus propias eh, necesidades y comienzan a pensar que los niños es una prolongación de ellos mismos, ¿no? Es cuando los pensamientos de los padres se vuelven sinónimos, ¿no? En vez de me abandonó, es me abandonó y nos abandonó a mí y a mi hijo, ¿no? Ya no es me abandonó, nos abandonó a mí y a mi hijo. Y muchas veces en los casos prácticos vemos cómo los menores empiezan a mencionar esto, ¿no? También es sinónimo de mi papá nos abandonó a mamá, a mí y a mis hermanos, no es abandonó a mi mamá y entonces empieza a ver toda esta situación. Después, eh, Lowenstein en el 89 define el síndrome de alienación parental como la acción consciente de uno de los padres en contra del otro para que pierda el efecto, el amor, el respeto y la consideración de sus hijos. Básicamente, pues bueno, vamos viendo también un avance en esta definición del síndrome de alienación parental. Y bueno, Lampel también en otro estudio referente a los padres alineadores y demás, dice que los niveles similares de rigidez y defensividad y represión emocional en ambos padres, planteando que los hijos tienden a alienarse con aquel de sus padres que se sientan más capaz y que solucionen los problemas. Lo que vamos en un rato, pues bueno, estamos viendo que ya empieza a haber diversos estudios que no solamente se basan en este rechazo, en esta manipulación, sino que empiezan a haber otros estudios los cuales van diciendo por qué los hijos rechazan a los padres. Entonces surgen otra serie de propuestas, surgen otras situaciones referentes para atacar también a la mujer, y si lo vamos viendo, podríamos considerar que siempre se manifiesta estos conceptos o estas explicaciones, dando que existe un bueno o un malo, ¿no? No se maneja de una manera circular, sino de una manera simplemente lineal, en la cual tú eres el malo, yo soy el bueno, y en fin. Viene otra situación que lo propone Turca del síndrome de la madre maliciosa, que también es otra situación que se tiene que abordar. La describe como una clase especial de los progenitores alineadores que emprenden una campaña multifacética desesperada de agresiones y engaños contra el excónyuge como medio para castigarle por el divorcio. Vienen a ver toda una serie de cuestiones, ¿no? Después viene Darnall y bueno, consideró que el planteamiento que hizo Garner no era apropiado para explicar correctamente el proceso del síndrome de alienación parental y lo define ahora ya nada más como alienación parental y dice que cualquier constelación de comportamientos
sean conscientes o inconscientes, que pueden provocar una perturbación en la relación del niño con su progenitor. Básicamente, pues bueno, estamos viendo aquí que ya se le quitó el concepto de síndrome. Pues bueno, no era adecuado esta situación de síndrome, dado que tiene que ver con otra situación totalmente diferente, con otros, con una serie de síntomas o requisitos que desde el punto de vista médico o psiquiátrico se tienen que presentar para que se repita esta situación. Entonces aquí ya empieza a cambiar el concepto y Garner entonces, tomado de Darnall, también hace esta diferenciación y nos dice entonces que la alienación parental se refiere a las acciones que un progenitor lleva a cabo sobre sus hijos, como la denigración, crítica y ataque al otro progenitor, con el posible resultado de desarrollar posteriormente el síndrome de alienación parental en los hijos. Pero básicamente él no retira su postura y sigue en la misma. ¿Qué se puede ver con estos planteamientos? Pues bueno, lo que comentaba también en algún inicio, si bien con estos planteamientos que realizan estos autores, pues también se puede destacar que no se deja de lado que la alienación no es un malo contra el bueno, porque con frecuencia los papeles cambian y el padre víctima puede cambiar, acabar convirtiéndose en el alineador. El problema de este intercambio de roles es que funciona como una escalada sin fin y pues el proceso legal y toda esta manipulación puede darse en diferentes momentos. Puede el padre alienador ser en determinado momento cambiar el rol y ahora ser la víctima y viceversa, ¿no? Es una escalada sin fin que se puede dar en diferentes tiempos. Por eso este tipo de casos, este tipo de situaciones queda para poder evaluarlas, para poder determinar si existe una manipulación, una alienación parental como tal, es muy complejo. Ahorita nos vamos a entrar también al otro tema que es desde el punto de vista legal, si lo pueden poner como tal. Muchas veces algunos de los abogados dicen que el término no existe, que no está escrito en ninguna situación, que carece de cientificidad, en fin, hay toda una serie de cuestiones de que existe o no existe esta manipulación. También ya lo saben, pues bueno, se ha también establecido diversas medidas en algunos países, como lo es en Brasil, que la otra vez estaba comentando, donde se toman medidas más drásticas en el caso dado de que las madres estén ejerciendo este tipo de manipulación con sus hijos y es un cambio de custodia drástica, en fin, es otros temas de los que propone también Garner, de los que tampoco no voy a hacer tanto énfasis en esta situación, sino también mi objetivo es proponerles otras situaciones. El tema es muy amplio, muy complejo, el tema lleva a polémica desde el punto de vista legal, desde el punto de vista también psicológico. Vamos a ver que también en el DSM-5, perdón, ya se han añadido diversas circunstancias para dar explicación a estas relaciones familiares, a estos sucesos, estas conductas que tienen los menores o también los padres hacia con sus hijos. Entonces, pues vamos a ver esta situación, ¿no? Viene otro autor que es Nelson Sicabo Martínez, también por ahí creo que les pasé el libro para qué sirve ser padre, creo que se llama, si a lo mejor no me equivoco, discúlpenme si lo hago, pero bueno, viene otro planteamiento también en donde volvemos a lo mismo, se vuelve el mismo paradigma lineal de proponer o acusar al otro, ya sea la madre o al padre. En este caso, pues bueno, él derivado de estos procedimientos legales, de esta situación, pues por así decirlo y por ponerle un nombre feminista, donde se le da mayor prioridad a la mujer en los aspectos de guardia y custodia, él propone la padrectomía, ¿no? Que él lo define como el alejamiento forzado del padre
cese o extirpación del rol paterno y la pérdida parcial o total de los derechos paternales ante los hijos, lo cual conduce a una vivencia de pérdida con fuerte impacto negativo para la estabilidad emocional del hombre, sea este el progenitor o no. ¿Okay? Entonces, básicamente, él propone esta situación de la padrectomía, este alejamiento forzado que se le tiene del padre hacia con sus hijos, mayormente, él lo propone de esta manera, y pues bueno, se da esta situación. Ahora, posteriormente, en España también se dio un debate sobre, como lo comentamos, sobre esta falta de cientificidad sobre el tema, sobre la falta de investigaciones científicas, de que estos comportamientos, ya sea del progenitor o del hijo, se sigan, y entonces ellos jurídicamente cambian al término de interferencias parentales. Y este tema de interferencias parentales, pues bueno, del libro de un programa que hace la maestra Asunción Huerta, Tejedor Huerta, Asunción Tejedor Huerta, perdón, del programa de intervención para víctimas de interferencias parentales, pues bueno, de ahí se desprende o ahí define este concepto como el establecimiento de barreras para la relación, incluso de la incitación a odiar a uno de los progenitores por parte del otro progenitor. Básicamente, pues allá en España se utiliza más este término que el denominado alienación parental. Es un tema también que se ha venido dando desde el punto de vista jurídico, desde cómo inició, por qué inició y demás, que se ha debatido sobre el tema, en si ocuparlo o no. Creo que aquí en México no se ha debatido tanto sobre ese asunto, pero en otros países pues sí tienen más amplitud en estas circunstancias. Okay. Okay. Ahora sí voy a dar respuesta a lo mejor a algún comentario que aquí hizo alguno de sus compañeros. Okay. Okay. Creo que ya abordé ese tema, Sergio Fernández, sobre esta situación. Ahorita vamos a ver como síndrome no se puede manejar para ante los tribunales o ante alguna situación de dictamen, no se puede manejar como síndrome de alienación parental. Creo que está bien tipificado lo de alienación parental, que en algunos, creo que estados ya se dio también por parte de la Suprema Corte esta terminología que sí existe y demás, y por eso entra en debate tanto. También sobre lo jurídicamente cómo el término puede, pues vaya, causar cierta controversia entre los jueces con qué medidas adoptar o no para el establecimiento, para dictar alguna sentencia, si viene derivado de un dictamen pericial por un psicólogo, en fin, vienen otros aspectos a considerar y es muy interesante porque falta cierto debate sobre el tema. Vamos a ver otra vez la pantalla del chat. Perfecto. ¿Cómo es posible detectar las interferencias parentales? Y aquí, pues bueno, como lo acabo de mencionar, Tejedor Huerta propone estas situaciones metodológicas sobre cómo poder detectar. En el caso, vuelvo a repetir, en el caso de España se utiliza más este término, ya que lo del síndrome o alienación parental, pues bueno, hay un poquito de debate en ese tema en el sentido jurídico allá en España, tengo entendido. Bueno, en fin, los progenitores manipuladores siembran dudas sobre la capacidad del otro progenitor. Otro tema es, creen sinceramente que el niño se beneficia de criarse sin la presencia del otro progenitor. Pretenden romper la relación, pero no solucionar el problema del rechazo. Los hijos tienen un mayor vínculo, aunque sea insano, con el progenitor que interfiere.
siempre debe descartarse la existencia de un maltrato o abuso real que esté en la base del rechazo y existe resistencia del niño a la visita. Estos 6 elementos los consideran para detectar estas interferencias parentales, como si se establecieran los criterios en este sentido y para utilizar el término que hay una interferencia parental. Creo que también ahí hay un punto donde carece pues bueno, de diversas, basándose en otros estudios y demás. Y bueno, Ignacio Bolaños Cartujo, en el 2008, hay un libro muy interesante y muy bueno de él. De hecho, creo que hay una tesis en internet que lo pueden buscar sobre este autor. Él es un, un psicólogo que estuvo también en los tribunales pues de España, estuvo ahí trabajando en el ámbito familiar. Básicamente, él ha realizado su mayor trabajo como mediación. De hecho, hay un libro muy bueno, difícil de conseguir, de una editorial poco conocida que se llama Reus, Hijos Alienados y Padres Alienados, mediación familiar en rupturas conflictivas. Realmente realizó un trabajo excepcional sobre el tema de alienación parental. Realmente es un estudioso también de la sistémica y el libro en sí es muy bueno, propone diversas situaciones, te va arrojando desde el punto de vista de las relaciones comunicacionales que tienen las parejas, te define la tipología en la comunicación, te define también un poquito acerca de esta parte legal y la pelea, la disputa de los padres con los hijos. En fin, te da una serie de la taxonomía de las disputas en las cuestiones legales, estilos interaccionales y comunicacionales en la ruptura de pareja, perdón. Te los define muy bien, te da las concepciones, en fin, cómo se van dando estos procesos y él propone una solución de mediación ante estos cuestionamientos de alienación parental. Y para esto él es el primero que yo conozco que lo pone como el síndrome de alienación familiar. Volvemos a lo mismo. La parte del síndrome creo que está mal empleada. Aquí habría que ver más estudios, más cientificidad desde mi punto de vista particular. Igual ustedes me dirán el suyo, pero igual lo propone como un síndrome de alineación familiar y es donde propone esta perspectiva de cambio de que todos los miembros juegan un papel relacional en esta irresponsabilidad en la construcción y por lo tanto también en la transformación de parte de alienación familiar. Tanto puede, en este caso, tanto el progenitor alienante que lava el cerebro de sus hijos como para excluir al otro, el padre alienado. Y cobra, aquí él toma diversos factores a considerar desde el punto de vista sistémico, pues bueno, cobra relevancia la evolución de la pareja hasta la separación, la influencia del contexto legal, la participación del progenitor rechazado, la participación de los hijos en un sistema de dobles presiones parentales. Aquí es el primero que ya empieza a utilizar la influencia del contexto legal en el mantenimiento de estas relaciones. ¿Por qué? Porque básicamente a veces con ciertas posturas legales o con cierto mantenimiento de ejecutorias, de sentencias, donde se le obliga al menor a la visita, donde no se tiene y no se cobra relevancia esta evolución que ha tenido estos lazos afectivos, que ha tenido el menor antes, posterior y actualmente, luego de la ruptura familiar, pues bueno, llegan a establecerse a lo mejor a veces métodos inadecuados, los cuales provoca también
esta alienación familiar, ¿no? Que todos caigan en un círculo vicioso, todos tengan corresponsabilidad, tanto los psicólogos que atienden a la familia, como el sistema judicial, como el padre, el hijo, y va a haber diferentes cuestiones a considerar, como la personalidad, aspectos de personalidad, aspectos socioculturales, en fin, va a haber N cantidad también de temas a ver, a considerar, a desmenuzar, para también ver desde otra perspectiva esta alienación parental que se da entre padres e hijos. Él propone que esta responsabilidad en esta alineación familiar pues viene de las rivalidades afectivas que tienen entre los padres, o estas rivalidades también afectivas a veces que se da entre hermanos. Ha tocado casos en que uno de los hermanos, ya sea el mayor o el menor, eh, en posición, realmente solamente uno de ellos llega a rechazar al padre, ¿no? Tal vez por estas alianzas que se han establecido, que a veces suele suceder que el más grande esté con el padre y el menor con la madre. Esta situación también del pequeño hermano, vaya, es el que va a tomar la decisión, o el mayor, o en fin, de acuerdo a todo un sistema relacional entre los miembros de la familia. Si nos tomamos en otro aspecto sistémico, y perdonen la situación, pero pues bueno, las jerarquías que hablaba Salvador Minucci sobre el aspecto de los miembros en la familia, sobre estas relaciones jerárquicas, pues también tiene algo que ver con estas relaciones que se van a establecer posterior a la separación, ¿no? Posterior a estas situaciones. Bien, otra pregunta. Vamos a dar respuesta. En el contexto de la diversidad de familias multiparentales y familia extendida, ¿quiénes intervienen en la manipulación de los menores? Podemos circunscribir únicamente a los progenitores el concepto de alienación parental. Prácticamente desde el punto de vista que proponen ellos de la manera sistémica, que es ver todos los panoramas de la familia, regularmente, ahorita lo vamos a ver con el siguiente autor, también propone que siempre intervienen miembros de la familia extensa. Eh, Tengo yo la certeza, por la práctica que he tenido en las evaluaciones, y porque no sé si esa sea la situación, pero sí he tenido varios casos donde he podido determinar que existe esta manipulación para que el menor rechace al padre o la madre. En ocasiones, como la niña que les acabo de mencionar hace un momento en el ejemplo, la animadversión o esta manipulación de rechazo era extendida hasta los abuelos, porque el padre ni siquiera estaba solicitando la convivencia, y eran los abuelos, y el rechazo de los abuelos, a pesar de que no existía ningún antecedente de maltrato, negligencia o demás, era eh, extendida esa animadversión del padre. El padre dejó de tener contacto con la madre desde el momento que le prohibió ver a las hijas, después se desatendió, no era un desobligado económicamente, los abuelos no apoyaban tampoco económicamente, y tampoco es su obligación, como todos debemos de saberlo, pero no había ningún antecedente en el cual pudiéramos determinar que los abuelos maltrataron, pellizcaron, llamaron la atención a la niña, o por alguna justificación que pudiera decirlo, ¿no? Lo puse como ejemplo en el rechazo hacia el padre primeramente, pero podemos ver que esa extensión, no esa animadversión, perdón, y esa extensión de esa animadversión se fue hacia los familiares. Aquí
respondiendo a la pregunta, cumplían dos aspectos, cumplían varias situaciones en esa valoración, que bien los abuelos, en este caso la abuela materna, ejercía una total presión hacia la menor para no acudir a las visitas establecidas, ¿no? Constantemente, pues bueno, le pedía quedarse o a veces hacía esta situación de me siento mal, quédate conmigo para sentirme bien, bla, bla, bla. Entonces, juegan un papel muy esencial a veces los familiares que tenemos en el entorno y los cuales a veces ni siquiera es la madre la que está promoviendo esas conductas. Por eso, desde el punto de vista, como ellos lo proponen, desde el punto de vista sistémico y ver todo este entorno que nos rodea, es tomar en cuenta al momento de la valoración estas circunstancias. Podemos a veces realizar dentro de la entrevista algunas preguntas, como lo es, ¿qué piensa su madre de que la niña no vea al progenitor? Eh, ¿Cómo piensa que pueda llegar a sentirse su mamá si es que su nieta el fin de semana no estaría con ella, ¿no? Y eso te lo va dando la historia familiar. Creo que ese modo de entrevista, esta forma de preguntar el qué es lo que piensa la otra persona, el qué cree usted que pudiera pasar, además te da una perspectiva de cómo podían ir dándose las situaciones, ¿no? De una manera muy sutil. Entonces, creo que ahí juegan un papel muy importante en esta parte de la manipulación y también a veces llega a considerar un papel muy importante a la hora de establecer un dictamen, tomar en cuenta esos factores, ¿no? Que a veces, si no lo hemos evaluado como tal al abuelo o a la abuela, con este tipo de preguntas, las personas llegan a veces a comentarte de que, pues es que mi mamá está muy apegada a mi hija y ellas dos son muy unidas y se juntan. Y yo la verdad veo que a veces sufre cuando vamos a la visita o cuando ella tiene que ir porque se tiene que separar de ella, porque a lo mejor no quiere estar, porque ella está acostumbrada a estar conmigo y con ella, en fin. Llega a haber toda una serie de factores que podemos tomar en cuenta, pero ya viste cómo cambió la perspectiva y empiezas a ver otros elementos a considerar, porque a lo mejor la madre no está haciendo esa manipulación como tal, sino a lo mejor un tercero familiar está haciendo esa manipulación o queriendo que, la niña no visite al papá o manejando de tal manera la situación para que la niña con ciertas actitudes que la persona pueda tener llegue a no querer ir a visitarlo, a lo mejor comprarle un juguete, a lo mejor prometerle llevarle a una fiesta, en fin, hay muchas estrategias las cuales se pueden utilizar para que esto siga. No sé si contesté la pregunta, Sergio. Espero que sí, y si no, ahorita, pues bueno, lo vemos. Perfecto. Muy bien. Bueno, también hay otro elemento de la responsabilidad interaccional que viene al conflicto de lealtades, que pues, básicamente es que los dos promueven esta situación del conflicto de lealtad, ¿no? Ver que los dos forman parte esencial, uno a lo mejor con sus actitudes de rechazo, otros con sus actitudes de presión, pero los dos comparten esa responsabilidad. El hijo también, cómo funciona en esta responsabilidad, cómo promueve el conflicto de lealtad, pues bueno, también es esencial a veces dándole al padre, ¿no? Esta parte de comportarse bien cuando está con él y salir o llegar a su casa y ahora ser otro niño, enfrente de la mamá ni siquiera saludarlo, ya hasta que se suben al carro, en fin. También el niño juega un papel esencial. Ahora, por el punto de vista del psicólogo, en este tipo de casos, yo creo que
el terapeuta que a veces establece este tipo pues que le llegan este tipo de casos de, forma judicializada, ya de que le dicen tienes que hacer una terapia enfocada o bueno establecida para que esta dinámica familiar vuelva a funcionar, que pues bueno lleve a una restauración del vínculo paterno-filial, en fin, eh, puede haber ese tipo de cuestiones y para manejar esta restauración del vínculo, terapia, pues bueno, va a tener que utilizar o va a tener que imaginarse esta situación del conflicto de lealtad, cómo manejarlo tanto con los papás, cómo hacerles entender que están haciendo ciertas conductas. Algunos papás a lo mejor son conscientes de estas conductas y las siguen haciendo porque su objetivo es el tener un mayor tiempo posible con su hijo o el querer la guardia y custodia, ¿no? Recordando que en la mayoría de los casos en este sentido, pues son por las peleas de la guardia y custodia de los menores o es en la mayoría de los casos así se da o se empieza esta manipulación, se empieza esta alienación, esta triangulación de juegos familiares, empieza a darse de esa manera. Los padres son aceptados y los padres son rechazados, también son parte de responsabilidad. A veces el padre que desea que su hijo lo acepte tampoco no tiene las suficientes habilidades parentales para poder acercarse o no las ha desarrollado como tal, no hace un esfuerzo por demostrarle a su hijo algunos otros elementos o muestras de afecto o buscar estrategias nuevas y por parte del padre rechazado, digo, por parte del padre aceptado, pues bueno, él también juega un papel muy importante porque también no hace nada para que esta relación paterno-filial pueda lograrse, ¿no? Entonces, todos tienen parte de responsabilidad. El poder del desordenado, pues bueno, es básicamente este desorden que existe de la familia, esta parte de yo controlo lo que está sucediendo, en fin, diversas circunstancias que se pueden dar en esta responsabilidad interaccional. Bien, vamos a hablar de un tema particular, es la propuesta sistémica por Juan Linares, esta propuesta sistémica que él realiza, él dentro de su libro, de hecho, que se llama Prácticas Alineadoras Familiares, creo que no se los pasé ahí por el grupo, igual se los hago llegar, también lo tengo en PDF para que le puedan dar una revisada. Si bien habla desde el punto de vista, desde el contexto terapéutico, pues bueno, él propone estas situaciones también relacionales y él los define como unas prácticas alienadoras familiares. Y él las define como un conjunto de situaciones relacionales caracterizadas por las siguientes premisas. En este contexto, pues bueno, él dice que se tienen que cumplir 5 premisas, ¿no? Se me olvidó decirles, antes de pasar a perdón, y vamos a volver con Bolaños. Bolaños definía también en este proceso de de la alineación familiar, pues bueno, él propone un rechazo primario y un secundario. Este rechazo primario, él dice que es de acuerdo, es reactivo a la ruptura que se ha tenido y que aparece sobre todo en casos de que se está llevando a cabo de forma inesperada esta ruptura. Es decir, el rechazo primario que pueda llegar a tener un niño en este síndrome de alienación familiar o esta situación viene reactivo a la separación. O sea, se da un primer rechazo por esta situación y él lo propone así, no como una situación de manipulación, sino que en primer momento viene un rechazo primario y posteriormente el rechazo secundario de cómo se va a ir dando, pues surge tras las separaciones más lentas, más gestadas, más vistas, hay un mayor detenimiento, los niños empiezan a ver
otras cuestiones y ahí viene un rechazo secundario que ya viene a tomar otras características, ¿no? Pero básicamente para que no se me vaya ese punto, porque si se me estaba yendo, también él lo propone, pero bueno, regresando a la propuesta de Linares sobre prácticas alienadoras familiares, eh, podemos ver que la propuesta te dice que son 5 premisas las que se tienen que dar, ¿no? Y aquí también Juan Luis Linares, en este libro de prácticas alineadoras, podemos ver que dice que hay actuaciones disfuncionales de ambos progenitores. Aquí ya no define estas, como lo es de prácticas alienadoras, pues ya es una función relacional entre dos. Si vemos, las propuestas iniciales fueron lineales, aquí ya son circulares, hay una responsabilidad de dos, y bueno, hay actuaciones disfuncionales de ambos progenitores, que en ausencia de una pauta específica de maltrato físico, se constituye respectivamente en el manipulador exitoso, alienador, y manipulador fracasado, el alineado, en ausencia de una pauta específica de maltrato físico. Recordando que hay ocasiones también que se ha venido dando y que los padres argumentan, algunos padres que son rechazados por sus hijos, que no existe alguna situación de maltrato o que él haya realizado para que lo pueda rechazar. Empiezas a analizar la historia familiar y demás, empiezas a ver que sus correctivos que hacía con sus hijos, eran demasiado punitivos, eran a veces agresiones físicas, eran situaciones de privaciones de objetos o encerrarlos en un closet o demás, y él no veía como esa situación como algo que él hiciera inadecuado, que también vamos a verlo desde otro punto de vista, que también deberíamos de analizar la situación del estereotipo que él pudiera tener sobre los roles de hombre y mujer y él cómo estaba educando a sus hijos. Eso es un elemento que también hay que considerar en este caso y que si bien no se puede dar porque él acusaba a la madre de manipulación y rechazo. En este ejemplo que yo les pongo, pues bueno, no se puede dar una característica de esta manipulación según si nos vamos a lo primordial, que es lo utilizado de alienación parental. ¿Por qué? Porque nos indican que debe de haber una ausencia, como aquí lo dice, de maltrato físico, o una situación verdadera en la cual pues puede originar que el niño pueda llegar a rechazar a su padre. Entonces, en este sentido, había ciertos elementos en ese caso particular, vuelvo a repetir, caso particular, que pues estaba obviamente establecido que no había tipo de manipulación porque el rechazo, el argumento que traía el menor sobre a no querer ver o establecer un contacto con su padre era de acuerdo a toda esa educación recibida, de acuerdo a esos elementos de castigo y de acuerdo que también el menor ya tenía una edad de 10, 11 años, entonces empezamos a ver otros factores a considerar en el caso de la manipulación, si puede o no establecerse. ¿Okay? Bien, también la colaboración activa del hijo, los hijos en progresiva dinámica de desconfianza, rechazo o vidas adelante. Esta colaboración aquí también lo propone esta colaboración activa del hijo. ¿Cómo el hijo participa para que se establezca esta práctica alienadora, ¿no? ¿Cómo acepta los regalos? ¿Cómo participa en esta escalada de rechazo hacia su otro progenitor? También cómo a veces los hijos llegan a ser, llegan a manipular a sus padres en estas cuestiones legales para obtener ciertos beneficios, ¿no? La intervención partidista de miembros de las familias extensas, que es lo que proponíamos hace un momento, y lo que les explicaba, la estimulación del conflicto por profesionales, abogados, jueces, psicólogos y demás, que bueno, lo tenemos bien visto,
A lo mejor no todos abordan este tema, pero creo que esta manera circular de ver la alienación parental es algo que debemos de considerar porque, pues bueno, todos estamos jugando un papel desde el momento que se hace legal esta situación de divorcio y al momento de que pueda primero brindarse como un conflicto de lealtad en el menor y después gestarse a este rechazo automático del padre, todos jugamos un papel muy importante. Si nos vamos desde un punto de vista crítico, pues bueno, el establecimiento de varios recursos legales por parte del progenitor para poder ver a su hijo en este planteamiento del interés superior del menor y que el derecho del menor es establecer una relación con su padre, sí puede ser. Sin embargo, desde el punto de vista legal, pues bueno, el juez, al meter este ordenamiento en base al interés superior del menor, en base a la procuración de sus derechos, tiene que promover o tiene que extender para que se haga una convivencia, ya sea de manera supervisada o en algunas otras circunstancias de entrega-recepción, en fin, en un centro de convivencia, un punto de encuentro o alguna otra similar de concepto que le puedan dar a estas casas y posteriormente cómo ir o cómo se judicializa este menor en este procedimiento, cómo va también a influir por parte de la autoridad a que se mantenga esta escalada de rechazo por el hecho de a lo mejor una sentencia, por el hecho de no poder ayudar a sus padres a entender la situación, por el hecho de a lo mejor no brindar o mandar un tratamiento terapéutico oportuno, en medida, en fin, por parte de los profesionales que están dentro del centro, pues bueno, o buscar nuevas estrategias para que se dé esta restauración del vínculo, poder hacer que la familia tenga un cambio, cómo los padres tampoco quieren cambiar, en fin, es una responsabilidad y es algo muy circular donde todos juegan un papel importante en el mantenimiento o no de esta situación familiar. Y pues bueno, también considero que desde este punto de vista, aunque todos juegan un papel importante, tarde o temprano la familia tiene su tiempo y llega a veces a terminar, ya sea a veces por enfermedad de alguno de los progenitores, a veces por circunstancias ajenas a ellos, porque llegó una nueva pareja y la hizo cambiar y, en fin, las dinámicas familiares son inesperadas, se puede solucionar un tema de la noche, a veces de la noche a la mañana, en fin. Entonces, estamos hablando que también esta participación a veces llega a ser frustrante para todos los que están inmersas en ella, ¿no? Y bueno, la última es la responsabilidad de los distintos actores del juego alineador. Aquí el grado de responsabilidad varía, ¿no? De hijo, padre, madre, juez, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, en fin, todos juegan un papel importante, sin embargo, pues bueno, la responsabilidad es variada en este sentido. Hasta ahí vamos bien. Voy a dar paso a lo siguiente. Vamos bien hasta ahí, nada más confírmenme. Ya se me aburrieron. Ok, voy a responder algunas dudas. Nada más. ¿Quieren opinar alguien, Marvin?
Voy a leer algunas preguntas, no voy a pasar a la siguiente diapositiva. Sergio ya la leí. Okay. Mari Carmen, los abuelos forman parte importante de esta dinámica de alienación. Sí, sí, era pregunta, pero sí. La terapia psicológica sería la única forma de trabajar la alienación parental o qué otras herramientas se cuentan. Básicamente, cuando te comparto, aquí en el estado de Nuevo León, en el centro de convivencia, hay una terapia que se llama terapia de integración. Esta terapia de integración tiene como objetivo la restauración del vínculo paterno-materno o, en este caso, los abuelos, la relación filial con alguno de los del núcleo, dependiendo quién esté solicitando la convivencia y las circunstancias en las que se dé. Esta terapia de restauración del vínculo paterno, materno, filial o familiares, pues tiene un enfoque sistémico también que se aborda desde el punto de vista de cómo se analiza esta situación familiar en el ciclo evolutivo de la familia. Lo manejo desde el punto de vista sistémico porque ellos lo manejan como crisis familiares. La familia tiene un ciclo evolutivo y ese ciclo evolutivo va a ir cambiando. Va a haber momentos de crisis y la separación se toma como un momento de crisis. Eh, eh, el, la persona tiene que sacar recursos o tiene que aprender o desarrollar nuevos recursos para adaptarse a esta nueva situación. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista como una crisis y que lleva un proceso de cambio y que la familia va a tomar su tiempo y va a tener que evolucionar a otro nivel, pues bueno, se va a analizar desde ese punto de vista, vamos a ver las características que se tiene de el menor, del padre, las circunstancias, lo que lo llevó a la separación y bajo esa dinámica relacional que llevaban antes de la separación, los roles que ejercía cada uno de los progenitores, posterior a la separación, qué es lo que se dio, cuál es la comunicación que ahora se ha venido brindando, cuáles son ahora sí que las propuestas o las demandas, mejor dicho, que tiene cada uno referente al otro, el por qué no han podido aliviar este conflicto, el cuáles son las circunstancias, y se trabaja esta relación padre-hijo, se trabaja también el qué función está viendo el hijo en esta dinámica y puede trabajarse de esa manera. Ahora bien, la terapia como tal, este programa de intervención para víctimas de interferencias parentales, muchas veces en España lo manejan como algunas pláticas para hacer concientización a los padres, se trabajan diversos objetivos. El libro también es muy bueno, trae una serie de tarjetas en las cuales te propone ir llevando paso a paso, trabajar con los padres, trabajar con los hijos, ciertas circunstancias, puede también darte apoyo y pues bueno, hay otra serie de cuestiones. Te comparto lo que sé. No estoy tan involucrado en el tema de tratamiento como tal para este tipo de casos. Solamente la mayoría yo los he evaluado, nunca he atendido básicamente uno en terapia, pero pues he leído lo que hay al respecto sobre estas dinámicas que la verdad son extremadamente complejas y es muy difícil abordar esos temas, pero mi opinión particular y personal es que desde un enfoque sistémico yo creo que daría muy buenos resultados. Eh, Sigo continuando. Sergio, Sergio, okay, bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar con el tema. Ya me pasé de la hora y tantos. Voy a darle rapidito en este sentido. Bueno, con la diapositiva. ¿Cómo se podría justificar? Bueno, voy a pasar estas para terminarles un poquito. Ok.
Lo voy a ver de manera rápida en la propuesta y ahorita vemos lo del DSM-5. No creo que no lo voy a abordar, pero de manera rápida y de una manera como ejemplo, pues bueno, como lo dije hace un momento, ¿no? La propuesta de evaluación creo yo que se tiene que hacer desde un enfoque sistémico. ¿Cómo se puede dar este enfoque sistémico? Pues bueno, trabajar a la par, yo creo que con una trabajadora social en este sentido, al realizar la valoración. Estoy hablando de la evaluación prácticamente forense. Eh, Esta evaluación, pues bueno, tienes que evaluar a diversos actores dependiendo de tu caso en particular y dependiendo de los involucrados, tienes que analizar el sistema familiar. ¿Cómo? Pues bueno, tomar en consideración el ciclo evolutivo de la familia y sus crisis, ¿no? ¿En qué momento se dio la separación? ¿Cómo se dio la separación? ¿Qué circunstancias se dieron para que se diera esta separación? Muchas veces se origina una crisis en la familia cuando se da el primer hijo. Si ustedes se ponen a visualizar muchos de los casos que nos llegan y desde el punto de vista en el ámbito familiar, llegan y te empiezan a contar su historia y tuvieron crisis antes o durante el embarazo o después del embarazo por crisis económicas. Y muchas de esas crisis económicas hacen que la familia tenga diferentes dificultades, ellos cambian su relación como pareja, llegan a brincar otro ciclo evolutivo de la familia, empieza a haber mayores responsabilidades, empieza a haber mayores discrepancias entre ellos, y entonces, desde este punto de vista, ¿por qué lo digo también que se tiene que tomar desde el punto de vista sistémico? Porque se tiene que ver esa dinámica relacional, se tiene que ver desde todos los parámetros y cómo cada personaje dentro de la familia juega un papel esencial en el mantenimiento y estructuración de la misma. Y creo que eso nos va a ayudar a tener un panorama más amplio sobre esta dinámica relacional disfuncional de la familia en este sentido. Y lo veo así desde el punto de vista sistémico porque también es primordial y es esencial evaluar el entorno de los sujetos, dónde viven, cómo viven, cuál es su colonia, el aspecto escolar de los menores, si es que están yendo a la escuela, el aspecto de salud de los menores, cómo se encuentran, porque también va a cambiar mucho la dinámica cuando tenemos niños especiales y que el padre con un niño con síndrome de Down hace la aseveración ante el juzgado que su hijo está manipulado por su madre y por eso lo rechaza. También es otro tema a considerar, cómo se hace la valoración con niños especiales en los casos de manipulación. Es demasiado interesante también el tema porque también se tienen que tomar otros aspectos referentes a ese tipo de familia con niños especiales. En fin, creo que desde ese punto de vista, por eso tiene que ser desde el abordaje sistémico, se tiene que trabajar con los trabajadores sociales en conjunto para realizar esta valoración y que se tenga toda la información pertinente sobre el estado laboral, las relaciones que llevan, en fin. Muchas veces creo que por jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia dentro de una tesis menciona que debemos de evaluar también nosotros como psicólogos si son los casos de guardia y custodia a las parejas de los menores, digo, las parejas de los padres y o bien a los familiares que cohabitan en el entorno del menor. Entonces, si bien es importante analizar todas esas situaciones, también es importante analizar el entorno de los sujetos, dónde viven, cómo se desarrollan, en qué trabajan, qué es lo que hacen, cómo aportan el sustento económico, todos participan en él o no, cuáles son las circunstancias, cómo participan en esta relación. En caso de que no tengamos la oportunidad de llevar a cabo esta valoración con las personas de nuestro entorno, podemos hacer preguntas que nos arrojen esa información. Señora, ¿cómo su hijo juega con su primo, ¿no? Con el que vive? Eh, Su abuela, cuando usted se va a trabajar, su madre, ¿cómo le ayuda al cuidado del menor? ¿Cómo participa ella en los cuidados de su hijo? Y va sacando la información, aunque no los tengas ellas a la mano, aunque no platiques, tú le vas a ir
cuestionando a la señora o al participante de diversa forma, y así vas a poder entender esta dinámica que están llevando en la familia. Entonces, esos elementos se tienen que considerar, ¿no? Como lo estoy planteando, análisis de la relación y la dinámica familiar entre la pareja, los cónyuges, así como con los hijos. Es bien esencial. La pareja, el padre, cómo llevó la relación con la madre antes y posterior. Con la madre antes y posterior. Es bien interesante cómo cada uno desde su percepción te va dando la información y vas viendo cómo ellos tienen percepciones diferentes de cómo estaban llevando la relación. Y también, si ves desde el punto de vista de los hijos, si les preguntas, oye, cuando vivían juntos, ¿cómo se llamaban tus papás? ¿Qué hacían juntos? Ah, no, pues mi papá llegaba a trabajar y se sentaba en el sillón. ¿Y tu mamá qué hacía con tu papá? No, nada, o sea, mi mamá nada más hacía de comer y cuando llegaba mi papá, ella se salía con sus amigas. Ah, ok. Entonces tú vas viendo también esa relación desde la percepción del niño, cómo percibía a sus papás y cómo está afectando no esta situación. Entonces, vamos a ir viendo, también vamos a ir planteándonos que el método de entrevista que nosotros utilicemos para obtener la información que necesitamos y para darnos cuenta de cómo está la relación familiar, pues va a ser muy benéfico a nuestra valoración. No hay otra cosa más importante que la entrevista. Ahora, los instrumentos que se utilizan más para la valoración, si hay instrumentos que se han ya establecido, creo que hay uno, no me acuerdo si lo propuso Nelson Cabo o algún otro, lo pueden buscar ahí en internet. Hay uno que están realizando sobre alienación parental como tal, no aquí en México, no recuerdo bien, la verdad, les debo el dato, pero se está implementando. Pero pues básicamente yo creo que con la entrevista de las relaciones, con otros elementos, con otras pruebas de personalidad como el QI, que es el más utilizado en el aspecto forense, ahora con otros aspectos de personalidad, otra prueba también que se está utilizando en el aspecto forense muy temprano, pues es el MPI-2 RF, menos preguntas que el en fin, una serie de cuestiones. El análisis de la relación y dinámica actual entre los padres, así como que con sus hijos, es otro elemento a considerar, cómo se están llevando, cuáles son los procesos judiciales que se han venido llevando a cabo, la comunicación que tienen con los padres, en fin, hay N cantidad de elementos que podemos considerar. Ahora bien, otro tema importante a considerar, si bien muchas veces en algunos estados de la República o en algunos otros elementos estamos hablando de que no nos permiten utilizar la parte de alienación parental por una serie de cuestiones o por un amparo que a lo mejor hayan utilizado y demás, pues bueno, vamos a ver que el DSM-5, les puse ahí las páginas por si los quieren buscar. Independientemente, también creo que tengo el DSM-5, no me acuerdo si lo subí a Classroom o por ahí lo tengo. Si lo necesitan, pues ahí lo pueden solicitar y se los mando. Hay diversos elementos, ¿no? Que ellos ya ponen como tal, como es el problema de la relación padre-hijo, como es si el niño está afectado por la relación parental conflictiva. Hay ciertos argumentos que se dan desde este punto de vista. Está también el nivel elevado de emoción expresada en la familia. También habla sobre esta parte relacional, la negligencia confirmada, el maltrato psicológico por parte del cónyuge o la pareja confirmado, el maltrato psicológico del adulto como parte de una persona distinta del cónyuge o la pareja, los trastornos facticios aplicado a otro, como antes denominado trastorno facticio por poderes o Mauchausen por poderes. Estos elementos, de acuerdo a tu caso, de acuerdo a lo que tú vas viendo en tu relación, en tu evaluación sobre esta situación, pues prácticamente puedes justificarlo si no quieres mencionar el término como tal, si a lo mejor lo que tú estás abordando no se llega como tal, pudieras tener estos otros elementos para
definir esta relación padre-hijos, de cómo afecta esta relación, de las repercusiones a lo mejor emocionales que está teniendo, como un maltrato psicológico, como una negligencia infantil, como un trastorno ficticio, un maltrato psicológico, en fin, toda esta serie de elementos puedes estar utilizando al final del día para poder justificar esta situación. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, ya me fui un poco rápido, ya me pasé un poquito de mi tiempo y también me están esperando, entonces no sé si tengan alguna otra duda, cual pues podemos estar ahí platicando. ¿Qué opinan? ¿Tienen comentarios? Okay, Sandra Escalante, perdón. Sandra Escarlet, perdón. La alienación parental tendrá como consecuencia que el hijo al crecer tampoco le haga caso al padre que lo manipuló. Podría ser que se desarrolle una conducta antisocial. Fíjate que es un tema muy interesante en esto de la conducta antisocial. Eh, y pues bueno, la alienación parental sí puede llegar a más adelante ocasionar, dependiendo de las circunstancias en las que se dé, dependiendo de esa vinculación que el hijo tenga con la madre o el padre que ejerció dicha manipulación, y cómo se va a ir dando esta relación a través del tiempo, puede llegar, sí, el niño a ya no hacerle caso, a ya no estar apegado con ella. Y también vamos a poner otro elemento bien importante a considerar, Sandra, que qué tipo de personalidad tiene el padre, ¿no? ¿Qué tipo de apego tiene la madre hacia el hijo? Si es un apego de tipo ansioso habitativo y la madre hace intentos porque el hijo no se vaya de casa o estas circunstancias más adelante, va a estar bien interesante porque eso es otro tema a considerar. Yo les decía que me basé mucho en las relaciones, pero ahorita que ya hice memoria, estoy viendo que se me fue un punto bien importante, que es el cómo vamos a ir evaluando también esta relación de apego, cómo se ha establecido esta vinculación padre-hijo desde el momento o desde antes de la separación, cómo se dio esta ruptura, cómo le afectó esta desvinculación o esta separación de su padre o madre de acuerdo a la vinculación que tenía el niño y de acuerdo al padre cómo la fue elaborando este tipo de apego, si fue seguro, si fue ansioso, si fue evitativo, en fin, todas estas características tienen a considerar esta parte. Y sí, de referente a tu pregunta, sí. Ahora, ¿podría ser que desarrolle una conducta antisocial? Pues bueno, de acuerdo a los estudios que se han realizado, pueden tener diversas ópticas o la separación del divorcio. Como tal, así de que desarrolle una conducta antisocial, no lo creo. Enseñarle a lo mejor al menor a mentir si es que, bueno, si esta situación se agrava mucho y esta manipulación continúa a través del tiempo, si lo consideras como una conducta antisocial que ya lo hemos visto, es el estafar, el robar o el hacer algunas otras cuestiones, pues sí, tendría cierto grado ahí conductas, ¿no? Eh, ¿Tienen otra pregunta? Naín, si el niño ya tiene una idea ya formada, ya tanto del padre como de la madre, ¿qué tan difícil sería que el niño vuelva a cambiar sus ideales? Creo que te refieres a la parcialización de cómo el menor percibe al padre y la madre, ¿no? Si el padre lo percibe como todo bueno, que hace todo bien, la madre todo malo o viceversa. Bueno, ahí sería un trabajo en conjunto y también tendría mucha colaboración el padre y la madre para que se dé este establecimiento. ¿Cómo se deba de realizar? Pues bueno, vuelvo a lo mismo, desde el punto de vista de la restauración del vínculo, del cómo se ha podido manejar, podemos observar cómo el padre llega a formar parte activa
nuevo proceso de este cambio y cómo la madre también tiene que participar activamente para que se dé. Por un ejemplo, no sé, el niño trae la concepción, idea que se le ha formado sobre que su padre es gruñón, es regañón, le va a pegar si se va con él, es agresivo, bla, bla, bla. Y la madre, a través del tiempo, pues bueno, si a lo mejor no con actitudes, no con palabras, ha hecho ver que el niño perciba esas actitudes del padre. A lo mejor el padre se ha exaltado en alguna visita o cuando fue a visitarlo a su casa, o el padre realmente cuando la ve, la hostilidad de su mirada hacia su madre y demás, llega a percibirla a él como tal. Entonces, toda esa idea ya establecida o procurada por su madre que se la está haciendo al niño, pues llega a considerarse. Ahora bien, ¿cómo podría cambiar? Pues bueno, primeramente tendría que cambiar la relación entre padre e hijo para que a lo mejor sí va a existir cierto desconcierto en el niño de decir, caray, ¿qué pasó con mis papás? ¿Y ahora qué es lo que hago? Pero eso ya te va a tener que tener un trabajo terapéutico como tal, con el padre, la madre y el niño en conjunto, para ir cambiando esta idea preconcebida. En este sentido, ¿no? Ok, haber contestado. Okay. Esta alienación eh, va a depender mucho de la relación. Lo que sí es que afecta mucho creo yo, como tal, que toda manipulación que se ejerce con el menor tiene serias repercusiones a nivel de relaciones interpersonales. Por decirte algún momento, eh, si nos remitimos al caso de, por hacer una comparativa, en el caso de los agresores o de la violencia de género que se gesta dentro de la historia o dentro de esta situación que proponen los históricos es que estos menores que sufrieron violencia vivida o explícita en algunos de los casos llega a volver a ser ejercida y llega a tener problemas en sus relaciones interpersonales por esta situación de que vivió una situación de violencia. No se dan todos los casos, sin embargo, es importante saber y darte a conocer que probablemente tenga múltiples situaciones, ya sea si es varón o mujer, esta manipulación, quien la ejerza, porque a veces es el padre o la madre, en estos casos me ha tocado de ambos, tanto que el padre ejerce esta manipulación, tanto la madre que ejerce esa manipulación, y dependiendo, yo creo que ahí va a haber un estudio comparativo de cómo afectan estas relaciones interpersonales a largo plazo. Y hasta el momento no he leído como tal estas repercusiones comparativas de sexo, sí en los menores, en fin, espero haber podido responder esa pregunta. Me faltaron otros temas a abordar, ¿cierto? Y también, eh, ah, ¿qué tal? Eh, bueno, a ver, ahorita te pedí. La especie porque la historia de algunos violencia familiar. Si se conoce que existe tal manipulación por el progenitor, al menos cómo se puede proceder ante lo jurídico. Pues básicamente promover un juicio y demás.
si se da cuenta uno para hacer una valoración para determinar si existe o no manipulación. Procedente lo jurídico, buscamos la imparcialidad para apoyar al menor, sometido a estrés necesario. Pues bueno, todos los elementos de manera jurídica se busca el interés superior del menor. Sin embargo, pues bueno, ahí depende de mucho del evaluador cómo evalúa el menor y a la familia para que esta evaluación del menor sea benéfica para él, pueda obtener la información que él necesita. Por eso yo creo que también los psicólogos debemos de ser muy empáticos, conocer las dinámicas familiares, conocer desde el momento de que veamos que llega la judicialización para los menores que están en un ambiente de convivencia o que están en un ambiente jurídico, saber de qué manera poder abordar los temas, no ser confrontativos en ciertos momentos, saber cómo pedir la información en este tipo de casos, que sería muy interesante poder más adelante exponer algún tema sobre las entrevistas con los menores. Me faltaron aquí muchos elementos a considerar si bien vamos, nos faltó sobre el perfil del progenitor alienador, sobre el perfil del progenitor, sí, del progenitor alienado, sobre las consecuencias psicológicas del menor, el perfil del menor, en fin. Eh, es muy, 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 muy amplio el tema y creo que nos faltó un poquito de tiempo, pero bueno. Eh, Sí, la mediación, como se los dije, Bolaños, en este libro que les digo, propone una mediación para este tipo de casos. Realmente está muy sustentado científicamente, sin embargo, no deja de, a partir de la mediación, que a veces puede dar resultado, también es importante la terapia. Ahora sí que hay muchos elementos que hoy en día se tienen en boga. Hablamos también a veces de la justicia terapéutica. Eh, a veces, muchas veces aquí, en este caso en Nuevo León, pues hay una parte de la justicia terapéutica para enfocada a drogadicción, a adicciones en este sentido. Entonces, puede haber múltiples programas los cuales nos puedan ayudar a resolver estas dinámicas familiares complicadas y en momentos de crisis, pero sin embargo, pues bueno, también es importante tomar en cuenta todas estas consideraciones de la familia, el ciclo evolutivo, las relaciones que han llevado, cómo establecen relaciones, qué se ha venido dando y demás, para poder dar una intervención oportuna. Yo creo que ese sería el análisis. Eh, muy bien, vamos a leer. Sí, efectivamente, bueno, las convivencias pueden ser estresantes, pero te puedo comentar, Sergio, que ahí va a depender más de los papás que sean estresantes a que de los hijos propiamente. Muchas veces el cómo se estigmatiza un centro de convivencia, una casa, también es más por los padres, más por este mandato judicial y pues sabemos que todo, si es un mandato judicial y estás haciendo algo que te mandan que no quieres, pues claro que lo vas a expresar, a lo mejor no de manera verbal con los niños, a lo mejor con ciertas actitudes, estos dobles mensajes que estábamos hablando al inicio de la sesión y pudiera estar afectando más a los niños, ¿no? Pero como lo digo yo, siempre hay de todo. Dentro de la práctica ves de todo. Ves los padres que entienden desde el primer momento cuando tú les das una conversación, una plática donde, de concientización primeramente y donde ellos rápidamente dan el clic y hacen un cambio a los padres que no quieren cambiar, que mantienen un proceso judicial durante años, importándoles poco, como este síndrome de Medea, que las necesidades del hijo salen a segundo término y que ellos van a seguir la judicialización de su hijo desde casi de un año hasta los 18 si es posible, ¿no?
Entonces, aquí la situación cuando los niños son pequeños o que el menor no tiene un proceso cognitivo mayor, vamos a estar hablando que pues realmente los padres tienen la última palabra y son los que los dirigen al final del día. Entonces, es importante tomar en cuenta estos factores. En fin, maestro Cristian, eh, realmente se me fue el tiempo con las dudas como demás. Eh, Les agradezco a todos por tantas preguntas que realizaron, por su participación. Le agradezco al maestro Cristian y a la asociación por haberme permitido exponer este tema. Espero haya sido de su agrado. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo y pues bueno, que pasen excelente noche donde quiera que se encuentren y muy agradecido con todos ustedes por haberme escuchado. Todo lo contrario, maestro, muchísimas gracias a usted por esta interesante participación. Tenemos mucho material que analizar, mucho material que nos ha recomendado a través de estas casi 2 horas y especialmente el que pues nos va a compartir. Muchísimas gracias y pues espero que esta no sea la última de sus participaciones, ya que sí es la primera. Y compañeros, muchísimas gracias por su asistencia y espero que hayan aprendido muchísimo y justamente como haré yo, aprovechen el material y recomendaciones que ha realizado aquí nuestro colega, Felipe Aguayo. Sin más, muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias, todo excelente. Nos saludamos muy pronto. Cuídense mucho Muchísimas y hasta gracias. luego. Gracias.